Un hombre a caballo se dirigía a todo galope por una calle despejada mientras las personas le observaban desde las aceras con una expresión de incertidumbre. Los transeúntes veían al hombre al que identificaron como un mensajero por su armadura de cuero rojo que le cubría también los antebrazos, además de un casco simple que solo cubría la parte superior de su cabeza. Conforme el mensajero se acercaba a la alcaldía, la densidad de personas en la acera comenzó a desbordarse a las calles adoquinadas y el hombre tuvo que gritarles para que empezaran a abrir paso. El gentío, al ver que era un mensajero, no dudaron en abrirle paso cuando vieron a dónde se dirigía, pero tuvo que ir reduciendo su velocidad, ya que conforme más se acercaba a su destino más difícil se volvía a avanzar, y hubo un momento en que estuvo rodeado por completo por trabajadores portando uniformes similares pero diferentes que se movían como podían para abrirle el paso. El mensajero finalmente llegó a su destino y desmontó del caballo. La alcaldía efectivamente estaba rodeada por la multitud. No era un edificio para soportar asedios, sino uno práctico y elegante con una simple barda de ladrillos de un par de metros de altura rodeando el perímetro. Si los miles de personas rodeando el lugar se lo hubieran propuesto, los dos guardias que custodiaban la puerta no podrían detenerlos a todos. Pero aunque hubieran querido, poco habrían podido hacer. La mayoría de los que ahí esperaban eran esclavos, y un gesto de su dueño hubiera bastado para dejarlos indefensos en un agonizante dolor. El mensajero se dirigió hacia los guardias. Le había sorprendido un poco el ver que aunque rodeaban todo el lugar, las personas aún habían dejado un espacio respetable entre ellos y los muros de aquel lugar. Mensaje de la puerta sur para el señor de la ciudad. ¿Has estado aquí antes? Ya he traído mensajes en otras ocasiones. Entra. El señor ordenó que los mensajeros pasaran de inmediato. Se encuentran en la sala de reuniones. Sin perder más tiempo, el mensajero avanzó. Antes de pasar a los guardias, el hombre dio un vistazo a la multitud tras él. La mayoría tenía expresiones de angustia e incertidumbre. Estaban esperando palabras que les tranquilizaran del señor de la ciudad. En una sala amplia y bien decorada se hallaban varios hombres rodeando una mesa circular. 4 de ellos humanos, vestían armaduras de placas que parecían haber sido fabricadas para moverse lo más ágilmente posible. Traían una espada a la cintura y se habían quitado los cascos para mayor comodidad. Otro de los ahí presentes era un imponente orco. Traía una elegante armadura de escamas de la que unos brazos inhumanamente musculosos se cruzaban en su pecho. La ausencia de un casco dejaba ver una cabeza calva y verde. A pesar de ser un ser incivilizado, su rostro denotaba inteligencia. Quien parecía ser el más importante era alguien que parecía ser un humano normal. El señor de la ciudad, a diferencia de los ahí presentes, estaba sentado. Frente a él un montón de documentos se encontraban esparcidos alrededor de un mapa de la ciudadela, y tras él una armadura roja completa elegantemente decorada parecía estar ejerciendo de guardaespaldas. Lo único que podía apreciarse a través del visor eran unos puntos de luz rojos. El señor Ryu también traía puesta una armadura, pero cualquier observador pensaría que su sentido de la moda era deficiente. Un casco de color negro que cubría 3/4 partes de su cara, el peto de una armadura blanca con unas sombreras exageradamente grandes, que eran adornadas con múltiples cristales, brillando una de color azul y la otra de anaranjado. Las piernas estaban protegidas por lo que parecía pertenecer a un conjunto de armadura diferente de color plateado y con muchas terminaciones agudas. Si no tenía cuidado podría sacarle el ojo a un niño con esas cosas. Finalmente, unas botas cafés de cuero cubrían sus pies. No pocos pensarían que el hombre se veía ridículo, pero el hecho de que todo su equipo consistiera en objetos mágicos explicaba muchas cosas. Los 4 hombres y el orco observaban al señor de la ciudad, mientras él a su vez observaba los documentos y el mapa frente a él. Era como si estuviesen esperando a que alguna idea le llegase y les diera las órdenes pertinentes. No es que estos hombres fuesen incompetentes, de hecho eran los mejores de los que disponía, pero la situación actual era particular. Los hombres ahí presentes estaban listos para lidiar con una docena de situaciones diferentes, cada una de ellas más improbable que la anterior. Estas iban desde ataques de monstruos e invasiones repentinas del país vecino, pasando por una inundación y un temblor de la tierra hasta un ataque de gigantes o invasión de criaturas del espacio.
A su vez, cada una de esas situaciones se dividía en otra docena de protocolos, contemplando desde los monstruos que los atacaban o especies que conformaban los ejércitos, además de si esto ocurría de día, de noche o en una infiltración. Ninguno de los protocolos les era ajeno a aquellos hombres, pero esta situación ni siquiera estaba contemplada. Después de recibir los primeros informes, el único en aquella sala que parecía comprender lo que estaba ocurriendo era el señor Ryu. Había ordenado tomar acciones similares a las que se tomarían contra la infiltración de un cambiaformas, aislando la ciudad y todos los distritos entre sí, algo que molestó a los mercaderes que esperaban inspección en las puertas, quienes estaban varados hasta que la situación se arreglara. Después envió 4 equipos de exploración en diferentes direcciones, los cuales fueron elegidos personalmente por él, y suspendió las actividades en las empresas directamente bajo su control. Los otros 4 hombres no estuvieron ociosos, cada uno de ellos estaba a cargo de una de las puertas de la ciudad y 500 hombres que conformaban la guarnición permanente, a los cuales habían pasado la mayor parte del día movilizando y ahora estaban aquí esperando órdenes. ¿Alguno de ustedes sabe lo que está pasando? La voz de un joven de no más de 20 años salió del casco negro. Los hombres junto con el orco movieron sus ojos y se miraron entre sí haciendo lo mismo. Uno de ellos abrió su boca, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, fue interrumpido por unos golpes que provenían de la puerta. El señor Ryu dirigió rápidamente su mirada a la puerta y durante un segundo sus ojos se volvieron completamente negros, luego volvieron a la normalidad. Entra, la puerta se abrió y un mensajero entró a la sala. Señor, el hombre entró a la sala y dio un saludo, poniéndose en firmes y poniendo el puño derecho en su pecho. Ahórrate las formalidades, ¿tienes un informe que entregar? Sí. El mensajero rápidamente se dirigió al señor y le ofreció una carta. Él la tomó y apenas vio el sello que le daba legitimidad mientras la abría. Era el informe de la expedición que había explorado el sur. Era muy similar a los de las otras expediciones: terreno rocoso y bestias o monstruos con el aspecto de moluscos sin otras ciudades a la vista. El señor frunció el ceño bajo su casco y apoyó sus manos cruzadas en el mentón. Buen trabajo, puedes retirarte. Con un tono seco el señor despidió al mensajero y se sumergió en sus pensamientos. Durante un par de minutos la sala se mantuvo en silencio mientras los otros hombres se ponían cada vez más nerviosos por la falta de comunicación con su señor. Nuevamente un golpeteo a la puerta llamó la atención de los presentes. Al igual que la ocasión anterior, los ojos del señor de la ciudad se volvieron completamente negros antes de dar la autorización de entrada, pero en esta ocasión su tono fue diferente. Entren. Con una voz jovial el señor de la ciudad dio su permiso mientras se levantaba de su silla y se quitaba el casco, lo dejó en la mesa y comenzó a caminar en dirección a la puerta por la cual ya estaban entrando 3 mujeres de diferentes razas. 2 de ellas traían bebés en sus brazos, las acompañaba una armadura igual de adornada a la que estaba vigilando en esa sala, solo que esta era de color negro. 2 de las mujeres vestían con ropa de sirvientas, una de ellas era delgada con cabello verde y orejas alargadas, la otra era más alta que cualquiera de los que estaban en la sala. En su cabeza crecía una abundante cabellera rubia, tenía la piel de un color rojo claro y traía en sus brazos a una pequeña bebé con orejas de gato en su cabeza de cabello blanco. La última de las mujeres era menos agraciada que las otras 2, aunque no se podía decir que era fea, era delgada y más pequeña que las otras 2 mujeres, su cabello era del color de la paja, vestía con una falda rosada y una blusa blanca con flores bordadas, y en sus brazos un bebé que se parecía un poco a ella dormía tranquilamente. El señor Ryu se dirigió hacia esta última. ¿Qué es lo que está pasando? En cuanto la mujer estuvo frente a él, las nerviosas palabras salieron, y no era para menos. Hace algunas horas un mensajero apareció en su puerta y el padre de su hijo tuvo que ir a atender asuntos importantes. Luego de eso estuvieron sonando campanas de alerta con un patrón de sonido del cual solo unos cuantos sabían el significado. Seguido a eso hubo una movilización general de la guarnición y finalmente una docena de los mejores soldados de la ciudad habían ido a recogerla para llevarla a otro sitio.
La infantería pesada que había fungido de escoltas se había quedado en el pasillo. Durante el trayecto la ansiedad de la mujer solo había aumentado al ver a tanta gente en las calles esperando algún informe. A su vez la ansiedad de la gente solo había aumentado al ver que la mujer del señor había sido transportada desde su casa a la alcaldía. Aún no estoy 100% seguro, pero me doy una idea. Ryu puso sus manos en los hombros de la mujer. Necesito que te quedes aquí, dejaré hombres protegiendo el lugar, tengo que ir a revisar algo por mí mismo. La mujer veía al padre de su hijo, lo conocía muy bien y sabía que algo grande estaba pasando si pensaba que su casa no era segura. Spooky. El señor gritó al techo, no te manifiestes. Cambia tu misión a patrullar este lugar, en cuanto vuelva nos moveremos a otro. No había nadie en esa habitación que tuviera ese nombre. Al menos no alguien que pudieran ver. Eso fue algo que los capitanes ahí presentes y el comandante dedujeron rápidamente. Envíen pregoneros para avisar que daré un informe al atardecer y establezcan la cadena de vigilancia de red. Iré a ver yo mismo el lugar. Señor, uno de los hombres en armadura habló. Sería imprudente que salga solo, déjenos, lo sé. El señor lo interrumpió con un tono cortante, no voy solo. El señor hizo una seña con la mano y la armadura roja comenzó a seguirlo con el casco negro del señor. Los dos salieron por una puerta trasera y se pararon sobre una roca circular de unos 2 metros de diámetro. La roca comenzó a elevarse hasta estar muy por encima de la alcaldía. Entonces Ryu sacó de una pequeña bolsa colgada en su cintura una pluma azul y recitó un hechizo. De inmediato la pluma comenzó a arder, pero no se consumía, ardía como una vela lentamente desde la parte superior con una leve llama azul. Luego la colocó con cuidado en su casco como si de un adorno se tratase. El señor dio una última mirada a la multitud que rodeaba el lugar, luego comenzó a volar a gran velocidad sobre la roca como si de una alfombra mágica se tratase.